Hola a todos y a todas, bienvenidos a este live de Juntos por el Planeta. Y pues precisamente yo soy la invitada del día de hoy. Soy Kat de Huertas Urbanas Querétaro y vamos a estar hablando del tema de las plagas urbanas y del tema de la fauna feral en zonas urbanas y también en zonas silvestres, porque es súper importante que nosotros entendamos muchas situaciones que conllevan pues el tener incluso mascotas, el tener vida a nuestro cargo. ¿Qué implicaciones tiene en el tema de fauna, de flora y etcétera, ¿no? Entonces, este tema sé que es un poco a veces complicado, porque pues evidentemente el tema de las mascotas o la tenencia responsable de las mismas pues llega a ser un tema un poco controversial o complicado, en el sentido de que pues a veces tenemos como muchos mitos o tabús sobre el cuidado de este tipo de animales que están a nuestro cargo, y qué tanto pueden llegar a implicar, o qué tanto puede llegar a implicar el que nuestras mascotas realmente lleguen a causar un daño a todo un ecosistema, sin importar que estos ecosistemas sean urbanos, ¿no? Porque a veces pues ahora sí que nos vamos de paso en el entendido de que pues como es un sistema urbano, como es un paisaje urbano, pues no hay un ecosistema como tal, como lo entendemos en la vida silvestre, y realmente no, realmente en temas urbanos también existe muchísima fauna y flora que es nativa, que depende de muchos ciclos y que depende de muchísimas cadenas tróficas que ayudan precisamente a mitigar o a mantener este equilibrio o balance en nuestro ecosistema. Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar del tema de la salud pública, de este tipo de plagas. Aquí yo separé dos cosas, una que es la fauna feral, que se entiende como fauna feral a estas mascotas o estos animales que estaban en un principio por cuidados humanos y que de alguna manera se han integrado a la vida silvestre, ya sea por omisión, porque los abandonan, porque nacen en situación de calle, etcétera, y que al no tener ese cuidado urbano, pues se tienen que valer por sus propios medios y que pues tienen que aprender a comer de lo que hay en ese entorno, ¿no? Que entonces es aquí donde empezamos a ver esta merma de fauna y de flora, porque pues es una especie que no pertenece a esa cadena trófica y que obviamente al no tener un depredador, pues evidentemente va a mermar este tipo de ecosistemas, ¿bien? Entonces, esto por un lado, que es la fauna feral, y por el otro lado, que son las especies domésticas, que son las que nosotros tenemos a nuestro cuidado, que en el caso de los perros y gatos, que como hemos visto en los tips que he dado ahorita en la semana, es que ya no pertenecen a un entorno silvestre. O sea, es decir, los perros y los gatos ya no tienen una función ecosistémica dentro de estas cadenas tróficas que mantienen un equilibrio en el ecosistema. O sea, es decir, ellos no son ni presa de ningún animal local o nativo. Ellos ya no se alimentan de este tipo de animales, o sea, ya no dependen de cazarlos para poder alimentarse. Y por ende, este tipo de animales que están bajo nuestro cuidado pasan a ser una responsabilidad directa del ser humano. O sea, es decir, si nosotros no tenemos esa responsabilidad de cuidarlos y de mantenerlos alejados de la fauna que sí hace una función ecosistémica, sí podemos dañar el medio ambiente, ¿ok? Entonces, voy a empezar con el tema de salud pública, que pues se refiere precisamente a todos esos gatos y perros que por alguna razón terminan en situación de calle, como bien les digo, ya sea por un tema de omisión de cuidados, o sea, ya sea que tú como dueño omitas la responsabilidad que tienes y lo dejes salir a un entorno silvestre o urbano. Acuérdense que aquí no solamente estamos hablando de dejarlos en entornos naturales, sino también en entornos que tienen que ver con zonas urbanas, también afectan la flora y la fauna de esa área. Bien, entonces cuando nosotros tenemos este tipo de animales, ya sean ferales o sean domésticos, sin estos cuidados adecuados, lo que puede provocar pues es que provoquen muchísimas enfermedades. O sea, recordemos que los animales pueden transmitir enfermedades incluso a los seres humanos. Por ejemplo, en el caso de la rabia, que aquí en México estaba controlado un poco. Ya hubo un caso precisamente de una persona que murió de rabia hace unos meses, creo que
fue el año pasado, hace unos mesecitos, o sea, no tiene mucho este caso, en la que un gato que estaba a su cuidado, o sea, un gato doméstico, salió a depredar fauna silvestre, de alguna manera fue portador de la rabia, obviamente murió el animal, pero también murió la persona que estaba a su cuidado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no solamente es la salud pública, o sea, de todo lo que genera afuera, ¿no? Sino también todas las enfermedades, bacterias, virus, etcétera, que pueden entre ellos transmitirse, o sea, entre los mismos animales de la calle pueden transmitirse esas enfermedades, en el caso de la rabia, en el caso del parvovirus o del moquillo, ¿no? Que al no tener vacunas adecuadas y al no tener esos cuidados adecuados, pues pueden llegar a tener este tipo de enfermedades, incluso pasarlas a sus cuidadores. Entonces, aquí no solamente es por el cuidado que tú como humano responsable le estás dando a tus mascotas, sino también por lo que ellas pueden llegar a transmitirte en ese ínter, ¿no? O sea, si tú dejas salir a tus gatos y tu gato por alguna razón adquiere rabia, por ejemplo, y llega a tu casa y te muerde, te rasguña, etcétera, pues estás en un alto riesgo de contraer una enfermedad que incluso en humanos no es curable, que es el tema de la rabia, si no se detecta a tiempo, ¿no? También hay otras enfermedades, por ejemplo, la tomoplastosis, que pues esa también es un virus que se pasa de perros o de gatos o de animales domésticos a humanos, ¿no? Y en el caso del parvovirus, cuando son muy chiquititos y no tienen las vacunas adecuadas, pues incluso las jaurías o los perros que están en la calle que van teniendo perritos a su vez, pues es poco probable que los cachorros sobrevivan por no tener las vacunas adecuadas. Entonces también seamos un poco responsables en el tema de pues qué pasa después, ¿no? O sea, si yo dejo salir a mi perro o a mi gato a la calle y no está esterilizado, no tiene vacunas, etcétera, ¿qué va a suceder y qué va a dejar en el entorno? No solamente en cuestión de depredar fauna local o nativa, sino que también puede adquirir enfermedades que mermen su salud y la de sus cuidadores. Bien, también en el tema de la fauna feral y de los perros domésticos que no tienen estos cuidados está el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la fauna feral se vuelve un tanto peligrosa cuando son varios perros o varias gatos o perros, ya sea en conjunto, que lo que hacen es defender un territorio, y al no tener esos cuidados o omitir esos cuidados, pues obviamente lo que sucede es que se vuelven un poco hostiles o salvajes en el tema del entorno, ¿no? Entonces a veces resulta un problema incluso de seguridad, porque pues los perros pues se juntan en manada y andan ahí mordiendo motociclistas, a transeúntes, etcétera, y volvemos a lo mismo del tema de la salubridad, pues pasando estas enfermedades que pueden ser incluso riesgosas o mortales para los humanos. Entonces por eso es importante que entendamos que implican muchísimas cosas el nosotros dejar salir a nuestros perros, o que los perros de la calle permanezcan reproduciéndose en ese entorno. Bien, también a nivel medioambiental, que es aquí precisamente el tema central de esta semana, que son las plagas urbanas, pues es precisamente porque este tipo de animales domésticos que ya no tienen una función ecosistémica sí desplazan a fauna local. ¿Ok? Dicen que no se escucha. ¿No escucharon nada de lo que llevo hasta ahora? Okay. Bien, ahí vayan poniendo si se escucha o no se escucha. ¿Va? Entonces, bueno, en el tema medioambiental desplazan fauna local de animales que sí hacen una función ecosistémica en todo el ecosistema que nosotros tenemos. Vuelvo y lo repito, como sistemas urbanos, ¿no? O sea, no necesitamos irnos a un bosque o a un lugar marítimo como para decir que estamos dañando un ecosistema, sino también en zonas urbanas también hay animales locales que se alimentan de la fauna y de la flora local, y que precisamente este tipo de animalitos domésticos que ya no tienen esa función merman este tipo de poblaciones y las van desplazando o incluso eliminando de esa zona. Entonces recordemos que las cadenas tróficas
tróficas precisamente mantienen ese equilibrio que hace que mantengan tanto equilibrio de depredadores como de depredados, ¿no? Entonces, si un animal externo no tiene un depredador, pues evidentemente va a comenzar a desplazar esa fauna que se alimenta y que depende del equilibrio del ecosistema. Bien, entonces también algo muy importante aquí es que en el tema de los perros y los gatos, que aquí hay un mito muy importante, es que, por ejemplo, dicen, es que mi gato me trae premios porque me quiere, porque me respeta, etcétera, ¿no? Pero al final nuestros perros y nuestros gatos ya no se alimentan de esa fauna silvestre, ya tienen un alimento más procesado, algunos tienen alimentos naturales, que está muy bien, sin embargo ya como tal ya no van y cazan su alimento para mantenerse o mantener siguiendo esa cadena trófica, ¿no? Entonces aquí sí mucho cuidado con qué es lo que nuestros perros o gatos suelen llegar a traernos o a cazar, o sea, no los dejemos que vayan y mermen o que cacen lo que quieran en entornos urbanos o silvestres, porque evidentemente ahí sí están afectando a depredadores o a depredados que pueden ser parte de estas cadenas tróficas, ¿okay? Las lagartijas, por ejemplo, son muy buenas para depredar alacranes, arañas, cucarachas, y si obviamente dejan de existir las lagartijas, pues deja de existir este depredador natural y este control biológico para esas plagas o esas especies que viven en esos entornos. Entonces, por eso es importante no dejar que las plagas urbanas o que este tipo de animales que están bajo nuestro cuidado y que ya no tienen una función ecosistémica, pues sigan avanzando en su reproducción y obviamente mermando este tipo de situaciones. También en el tema de higiene, pues tiene que ver mucho con el hecho de que estén muchos perros en la calle, pues obviamente comienzan a expulgar bolsas de la basura, dejan un relajo, también, por ejemplo, el tener heces todo el tiempo en la calle de este tipo de animales, pues obviamente es una contaminación ambiental para nosotros, puede ser un foco de infección para muchas enfermedades. Entonces, por eso también tenemos que empezar incluso a regular este tipo de situaciones. Y en el tema de bienestar animal, pues también pensar un poco en las condiciones que tienen los perros y gatos en situación de calle, ¿no? O sea, son condiciones que son adversas, son condiciones de falta de agua, sufren hambre, pueden sufrir peligros como ser atropellados, ser lastimados, etcétera. Entonces, no solamente es el tema de salubridad, el tema de temas ambientales, sino también el bienestar que pueden tener esos animalitos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos es, pues obviamente darles un hogar, no estar alimentando fauna silvestre, ni tampoco estar alimentando perros en la calle, sino más bien tratar de que este control natal se lleve a cabo por medio de la esterilización, que es muy importante para que dejen de reproducirse en esos entornos silvestres. Y también aquí, por ejemplo, hay un dato muy interesante de la UNAM. La UNAM en 2011 hizo una patrulla ecológica en donde supervisaban todas estas plagas urbanas, o sea, todas estas especies exóticas o invasoras que llegaban, siempre las tenían como muy a la raya, porque al final eran especies que llegaban a invadir y a desplazar las nativas, ¿no? Uno de estos especialistas que luchó o ha luchado mucho desde hace 14 años por este tipo de situaciones en temas urbanos es el biólogo Gil Alarcón, que él lleva 14 años estudiando todo el tema de las víboras, o sea, de la preservación de la víbora y de los zorros, ¿no? Que son animales locales, nativos y que hacen una función ecosistémica, ¿no? Y que a veces nosotros vemos que los gatos depredan víboras, etcétera, y pues al final este tipo de animales sí generan, son parte de esas cadenas tróficas que ahorita les platicaba y que sí hacen una función ecosistémica importante, y por eso es importante que incluso en zonas urbanas como parques, jardines, etcétera, pues sí tengamos cuidado de que nuestros animales no cacen ningún tipo de de esta fauna que pues al final sí tiene una función en el ecosistema, ¿no? Y nosotros como humanos tenemos que ser responsables con la tenencia de los animales, porque la tenencia de los animales no solo es esterilizar, dar de comer y tenerlos vacunados, sino también verificar y estar en supervisión constante. Cuando nosotros vamos a lugares silvestres, pues obviamente tenemos que estar súper en supervisión,
porque si no suceden desgracias como el hecho de que están mermando a las tortugas marinas, el hecho de que van y cazan animales que viven en un entorno salvaje y que al final pues no son parte de la alimentación de nuestras mascotas. Entonces sí es importante ser responsables con ese tema, no dejar que nuestros animales cacen, porque al final sí puede ser su instinto, pero ya no se alimentan de ese tipo de fauna. Bien, y también algo muy importante aquí, ya para ir cerrando un poco el tema de la fauna feral, es que la Semarnat, por ejemplo, es la entidad que se encarga de controlar este tipo de situaciones. O sea, es decir, es la entidad que va a otorgar los permisos para la remediación de esta fauna feral, ¿no? O sea, es decir, ya sea ellos van a determinar si se readapta o si se reubica esa fauna en algún lado o si realmente es un problema ya de salud pública o de salud ambiental y tienen que tener otras medidas. ¿Qué otras medidas son? Pues puede ser, por ejemplo, el rifle sanitario, que obviamente nadie quiere que esto suceda porque pues al final del día son animales, pero cuando ya hay un desequilibrio ambiental, entonces sí es importante tener en cuenta esto, porque toda una población de una especie invasora puede acabar con una especie nativa que sí hace esa función ecosistémica. Entonces aquí, pues por ejemplo, en el caso de los gatos, en algunos lugares, incluso del mundo, han tenido que aplicar el rifle sanitario para controlar las sobrepoblaciones de gatos. ¿Y cómo se frena? Pues siendo dueños responsables, manteniendo nuestros mascotas en casa, no dejando que salgan a depredar ningún tipo de fauna y esterilizar, ¿no? Porque la parte de la esterilización es súper importante para que no se puedan reproducir. Bien. Y también en el tema de la captura, pues los capturan y los reubican en algún lado para que puedan seguir, pues ahora sí que con su desarrollo sin estar mermando un ecosistema. Aquí les dejo el dato, por ejemplo, del caso de los hipopótamos de Pablo Escobar, que fueron hipopótamos que son en Colombia una especie exótica y que al dejarse sin el cuidado humano se convirtió en una especie invasora. ¿Por qué? Pues porque no tenía depredador, comenzó a echar mano de lo que había, tanto de flora como de fauna local, y pues obviamente se convirtió en un problema sanitario, tanto sanitario como ambiental. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los especialistas ahora? Pues ahora tienen que esterilizar a los hipopótamos para que se dejen de reproducir, ver cómo lo reubican, etcétera. Pero obviamente este tipo de situaciones pues es complicada, ¿no? No es tan fácil esterilizar a un hipopótamo y requiere de un trabajo en conjunto de muchos especialistas para que este tipo de situaciones se puedan dar. Entonces, lo que podemos hacer con estas situaciones es evitar este tipo de temas, para que nosotros podamos ahora sí que tener el control de lo que a nosotros nos corresponde, que son nuestras mascotas, ¿no? Ya en el tema de casos exóticos nos ha pasado también ver casos de, por ejemplo, que liberan, no sé, pescados o tortugas, etcétera, en donde no son sus hábitats, por nosotros decir, bueno, pues que sea libre, que sea feliz, etcétera, no tenerlo en cautiverio. Sin embargo, siempre que vayamos a hacer este tipo de cosas, tenemos que ser conscientes de qué ecosistema lo estamos liberando, ¿no? O sea, que no vaya a afectar realmente a esas especies nativas, que no vaya a resultar ser un depredador para esas especies nativas, como pasó con el caso de un pez que era pues era un pez de acuario, lo liberaron y pues ahora las mismas especies están comenzando ya a desarrollar esas habilidades para poder depredarlo y que no invada esos espacios. Entonces sí, bien importante, chicos, que entendamos que este tema de la fauna, tanto feral como las plagas urbanas, sí es responsabilidad de nosotros como humanos, sí tenemos que tener esa responsabilidad y esa conciencia ambiental de que no generen más daño allá y poder convivir todos en armonía, porque al final, aunque sean zonas urbanas, necesitamos de esas líneas tan delgaditas que son las cadenas tróficas que mantienen el equilibrio constante de nuestro ecosistema. Bien, entonces les voy a dejar los datos en el... Ah, ya llegó Alex, espérenme. A ver, déjenmelo uno. Ya llegó Alex. Déjenme uno, Alex. Solicitud, Alex, les voy a ir dejando los datos, sobre todo los datos biológicos. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo vas?
Aquí No te escucho, espérame. escuchando lo interesante de tu charla. Ah, chido, chido. Espérame, déjame, vuelvo a conectar mis audífonos porque se desconectaron y ya no te escucho. Espérame. Vicky, ¿cómo van todos? Gracias por acompañarnos al live. Súper Ea. interesante esto que dice Kat, porque justamente le comentaba a Kat que uno de mis perros, el Yorkie, tiene Ajá. muy desarrollado su instinto de cazar, ¿no? O sea, nunca ha cazado en bosque o en playa, vamos. Ajá. Ha cazado en la ciudad, o sea, caza en la ciudad. Me pasó que Ajá. una vez en un bar, de pronto empezaron a volar plumas y era Mekuk comiéndose una paloma. ¿Cómo crees? Entonces sí tiene muy, muy arraigado este tema. No es la primera vez, yo creo que lo he visto cazar unas 5 veces en los 7 años que tiene de vida. Y bueno, pues le comentaba a Kat justamente esto, me pasaste por ahí unas cuentas que estuve revisando. Sí estoy de acuerdo con algunas situaciones en cuestión a no darle de comer a la fauna silvestre cuando nos adentramos al bosque o al mar. Sin duda sí podemos alterar no solamente el ecosistema, sino la salud de los propios animales. Sí, definitivo. Sí, o sea, ahorita se ha dado mucho el hecho de que, pues, a veces como humanos queremos interactuar incluso con la fauna silvestre y pues también el manejo o el no saber manejarla, pues puede incluso tener consecuencias, pues, un poco desastrosas, ¿no? O sea, veíamos hace no mucho un toro que se metió a una playa y pues, desgraciadamente embistió a una señora, ¿no? Porque al no Sí. saber cómo tratar o cómo interactuar con ese tipo de fauna. Claro, sí, o sea, estamos bien desconectados justamente de mucha fauna, ¿no? O sea, cuando somos muy citadinos, pues estamos acostumbrados hasta a ver pájaros en jaula, ¿no? Exacto. Peces en peceras, y hemos normalizado esas situaciones. Yo me acuerdo que de niño mi papá tenía 3 peceras y las tenía atiborradas de peces, y nosotros le pedimos unas tortugas y bueno, pues metimos las tortugas a las peceras, pues ya te imaginarás la masacre al día siguiente. Sí. Y mi papá estaba infartado porque además invertía mucho en sus peceras, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Cómo no? cabezas flotando, infartado mi papá. Y bueno, hoy en día ni de chiste apoyo eso. Sí, no, claro, y bueno, al final pues también son situaciones que a veces nosotros no sabemos, pues por desconocimiento, digo, yo también llegué a meter peces en donde estaban mis tortugas y después me di cuenta que las tortugas comían peces, ¿no? Entonces ya no lo volví a hacer. O si les vas a dar alimento vivo, que también es muy bueno para el tema de las tortugas, pues bueno, eliges las especies adecuadas, ¿no? O sea, pues que no depreden cualquier cosa, ¿no? Pero aquí, yo creo que aquí el tema más bien de la fauna, o sea, de no afectar situaciones silvestres, es precisamente cuando llevamos a nuestros animalitos a, no sé, a un entorno natural y que los dejamos así sueltos y que sí pueden afectar. Digo, muchas veces es por desconocimiento, o sea, muchas veces decimos, bueno, pues por ejemplo, el tema de las palomas también son una especie, pues no es nativa, o sea, es medio invasiva que se ha adaptado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si afectaran, no sé, un halcón o algo que no se reproduce como tan rápido, pues ahí sí habría una merma, ¿sabes? Sí, te entiendo perfecto. O sea, cuando me lo dijiste, justamente lo pensé. Y yo dije, bueno, ¿cuáles son esos? ¿De qué se ha alimentado más de manera instintiva? Y son palomas. O sea, porque ni siquiera ratones o ratas, nada. O sea, le gustan las plumas. Qué padre. Sí. Yo quiero tener gallinas y yo no quiero que mis perros se coman a mis gallinas. Si no, imagínate una baja ahí. Nos pasó una vez con un pato en un rancho. Sí le entró a un pato. Y bueno, pues me tuve que hacer responsable de esa reposición. Jamás repones una vida, ¿verdad? Pero sí, bueno, creo que ahí fue donde yo me di cuenta que
que él tiene muy arraigado este tema de su instinto de cazar. Y bueno, o sea, Claro. sí estoy de acuerdo con este tema de, o sea, el video que nos causó justamente esta polémica a Kat y a mí fue un video que está rodando todavía ahí en sus historias, en donde se ven a un par de perros comiéndose una gaviota. Y ahí empezamos justamente la conversación. Y ahora que te escucho decir todo esto que antes de que lográramos conectarnos, pues sí me parece que en temas silvestres, en temas de fauna silvestre, sí tendríamos que tener muchísimo mayor responsabilidad de qué le permitimos hacer a nuestras mascotas o no, ¿no? Porque si bien entonces las palomas, a mí me suena como que si las palomas se han reproducido de una manera impresionante en la ciudad. Yo me encuentro en la Ciudad de México y en todos lados hay caca de paloma. Entonces creo que podría considerar a Mekuc hasta como control de plagas. Sí, o sea, te digo, en ese tipo de plagas, sí, yo hace un año me fui a la Sierra Gorda y yo veía, aquí en Querétaro veía guacamayas, ¿no? Y yo decía, ay, qué bonito las guacamayas en los árboles. Y los locales me decían, no, es que son invasoras. O sea, ellos ya desplazaron a las aves locales, ¿no? Entonces, sí los ves muy bonito como turista, pero realmente no sabes lo que implica el que haya guacamayas en esos árboles, ¿sabes? Entonces, a veces uno no conoce lo que sucede y puede ser que haya sido porque o ahí llegaron o alguien la liberó y se reprodujeron, etcétera, ¿no? Entonces, a veces el desconocimiento nos hace hacer cosas que no son correctas en temas silvestres. Sin embargo, creo que poco a poco podemos ir aprendiendo. A mí también me pasaron muchas cosas con mascotas. Yo fui a liberar un pato a un lago donde llegaban los patos de Canadá. O sea, un pato normal, ¿no? Y evidentemente fue comida de alguien más, ¿no? O sea, no fue parte de la naturaleza, ¿no? Pero eso es lo que nos lleva a ir poco a poco aprendiendo cómo interactuar con esa vida silvestre y cómo no mermarla. Sí, tienes razón. Nosotros también de niños hicimos eso. O sea, teníamos un tío que tenía muchos patos y de pronto los fuimos y los dejamos en un lago y se reprodujeron muchísimo. Y entonces causaron completamente un tema de, o sea, había tanta reproducción del pato que ya se estaba acabando la flora del lirio que controlaba o alimentaba a otros animales dentro del lago, y el pato se estaba alimentando de ese lirio. Entonces ese lirio ya no estaba creciendo y entonces se pierde todo este sistema de biodiversidad o de funcionamiento que para nosotros pues pareciera que no tiene un impacto, pero sí lo hay, ¿no? O sea, nos dimos cuenta porque se reprodujeron muy rápido. O sea, la verdad es que la reproducción del pato es rápida. Sí, exacto, o sea, y pues bueno, o sea, vemos cada vez como más situaciones así, ¿no? Y a veces te digo, es por desconocimiento el tema de los hipopótamos que ahorita tiene Colombia, ¿no? Con el tema de los hipopótamos, que ya es un problema, ¿no? O sea, ahorita ya están viendo cómo reubicarlos, cómo esterilizarlos, qué hacer, porque ya se está acabando a la fauna y a la flora, porque pues se están alimentando de lo que pueden, o sea, al final no es su entorno natural. Y pues también los animales se adaptan y al adaptarse desplazan a otras pues aves o otros tipos de animales que existían en ese entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que más bien es el tema de las plagas urbanas, o sea, más bien de irnos de lo silvestre a lo chiquito, que es lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, que es lo urbano, y pues poco a poco ir aprendiendo pues cómo convivir con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque como dices, ¿no? O sea, tu perro caza palomas, pero si cazara colibrís, pues tal vez ahí se abre una merma, ¿sabes? Porque las palomas, pues bueno, al final son invasoras o son aves que no son tan nativas, que ya se adaptaron pero no son nativas, pero pues si fuera, no sé, en el caso de los quetzales o no sé, o sea, ahí sí habría una merma, ¿sabes? Sí, entiendo, perfecto. Te metes ya directamente hasta porque ahorita que estabas diciendo eso de la alimentación, creo que eso es lo que afecta a todos, es el hambre. Y cada vez que buscamos de comer, si estos animales buscan qué comer y son predadores, pues evidentemente ahora sí que el que se apendeje, pues va a ser el alimento, ¿no? Y pues sí, y el que se va adaptando es el que va tomando pues, la cadena alimentaria.
¿Es así? Exacto. Sí, sí, o sea, definitivo, sí, o sea, y te digo, o sea, cuando hay un control biológico, o sea, cuando hay un ciclo normal de la cadena trófica, o sea, es decir, que hay depredados y depredadores, pues se mantiene un equilibrio, pero cuando no lo hay, entonces, pues literal se pueden acabar todo un ecosistema. Cuéntanos qué es esto de la cadena trófica, o sea, exactamente qué significa cadena trófica. Ok, bueno, las cadenas tróficas son las que marcan en qué punto está o sea, quién es el depredador, quién es el depredado. Por ejemplo, ¿no? Te pongo el ejemplo del Rey León, ¿no? Que Ajá. le explica muy bien el tema de la cadena trófica cuando le explica que él alimenta el pasto, ¿no? O sea, Ok. el antílope se alimenta del pasto, yo cuando me muero lo alimento al pasto y yo me como al antílope, ¿no? O sea, esa es la cadena trófica y eso es lo que mantiene al equilibrio. Y hay diferentes tipos de cadenas tróficas. Entonces, cuando alguna de esas cadenas se rompe, o sea, es decir, hay más depredadores que los que se pueden reproducir. Por ejemplo, en el caso de las vedas de camarón o de las vedas de pescado, si los humanos no respetamos esas vedas, o sea, naturalmente los animales las respetan, ¿no? Pero como humanos, si nosotros no respetamos esas vedas en donde ellos pueden reproducirse para, obviamente, aumentar su población y nosotros acabamos con toda una población, pues prácticamente la extinguimos. Entonces, eso es de lo que se trata las cadenas tróficas, ¿no? O sea, de ese respeto que hay entre los depredados y los depredadores y que al final mantienen ese equilibrio. Ok, qué interesante, porque Ya no te ve. Ah, sí, ahí estás, Alex. Te dejé de ver. hemos dejado de pensar, me parece, en eso. O sea, este tema de cadenas tróficas, cuando me lo Ujú. dijiste, lo investigué, no me daba como tanta información y bueno, sí, o sea, la supervivencia que tenemos como especies, pues es como el humano, Kat. O sea, nosotros hemos sido invasivos Ujú. en todo el mundo, ¿no? O sea, hemos acabado con ecosistemas Sí. completos por vivir, por comer, o sea, por mantener el estilo de vida que hoy en día conocemos. En realidad, si nosotros hoy en día Ujú. gobernamos esta cadena trófica que mencionas, creo que sí nos toca la responsabilidad de empezar a hacer otro tipo de situaciones con quienes decidimos que van a ser nuestros animales de compañía, porque hemos domesticado al perro, Ujú. hemos domesticado a los felinos, ¿no? O sea, Ujú. transformamos a estos cazadores natos en dependientes del ser humano, ¿no? Entonces, yo escuchaba que por ahí decía Exacto. Cristina que estas plagas urbanas, que podrían ser perros y gatos ferales, ¿no? O sea, de verdad que yo Ujú. soy un gato así que se ve así de la calle, corro, güey. O sea, yo no me quiero enfrentar a esos Sí. colmillos, ¿no? O sea, porque yo sí he topado gatos que atacan perros, ¿no? O sea, que no tienen miedo a nada. Sí. Exacto. Fíjate que, Sí, 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 y el tema con eso es que transmiten enfermedades, o sea, no sabe, como son ferales, o sea, no tienen ningún cuidado humano, correcto, entonces pues, pueden transmitir incluso sí. rabia. Fíjate que en México, o sea, en lo que es Ciudad de México, todo lo que son estos montes que nos rodean, hay un animal que se llama cacomitzle. ¿Has oído hablar de él? Ujú. Claro, súper importantísimo. Está por todos lados, o sea, lo podemos ver desde la salida a Querétaro en Tepoztlán hasta la salida a Cuernavaca, Ujú. y yo veo que es un animal que sigue muy activo en la ciudad, en las orillas en donde estamos muy pegados a las montañas, es un animal muy activo. ¿Tú qué Ujú. sabes de él? Ujú. Sí, pues mira, los cacomixles precisamente hacen una función ecosistémica, o sea, ellos se alimentan de muchísimas cosas, bueno, se han adaptado, porque también el tema se alimentan de cucarachas, de ratones, por ejemplo, algunos pájaros que son invasores, dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo de en qué zona se encuentren, y sí los hemos encontrado ya casi en zonas urbanas, porque también hemos desplazado su hogar, o sea, cada vez vamos metiéndonos más y más y más a los montes, etcétera, y pues ya los vemos en zonas urbanas, ¿no? Desgraciadamente aquí la gente al verlo pues lo mata, ¿no? O sea, lo mata porque lo ve feo, Lo, porque lo ve no sabe peligroso. qué es, etcétera. Y ay,
lo ve peligroso, etcétera, y lo mata. Y realmente, por ejemplo, en el caso de, hay unos de los cacomixles, ¿cómo se llaman los otros? Los que hay un animal, ahorita te recuerdo cuál es, el que por ese animalito, no es el hurón, es parte de los cacomixles, que también está como en el tlacuache. Ya me pasaron aquí el dato. El tlacuache, gracias al tlacuache, nosotros tenemos el antídoto de alacranes, porque él resiste las picaduras de alacranes. Entonces, al final se los come y pues eso es lo que ha invertido al estudio de esos antivenenos, ¿no? Que nosotros ocupamos. Entonces, pues sí son importantes y a veces la gente los ve porque parecen ratas grandes y los mata, ¿no? Y los mata, los atropella, les pone veneno, etcétera. Y sí son parte muy importante del ecosistema y que cada vez los vemos en zonas urbanas porque también los hemos desplazado. O sea, ya no tienen un lugar en donde, o sea, incluso las ardillas, yo las veo aquí en zonas urbanas y ya incluso ya se te acercan para ver si les das de comer. O sea, ya ni siquiera nos tienen miedo, o sea, ya se han adaptado a esa interacción que no es buena para ellos porque dejan de ser silvestres. Sí, y además insistimos, ¿no? O sea, empiezan a comer alimentos ultraprocesados que van a afectar completamente su genética, que va a ir ocasionando enfermedades y quizá provoquemos hasta una extinción por las enfermedades que se empiezan a generar en este tipo de animales. Me causa mucho tema esto que dices sobre cómo matamos por ignorancia. O sea, realmente desconocemos mucho de la vida silvestre que nos rodea y entonces terminamos matando por ignorancia. ¿En qué fuentes nos podemos apoyar? ¿Cómo podemos conocer más sobre la fauna que nos pueda rodear en los diferentes países de los que nos estén viendo, Kat? ¿Hay algún tema internacional? Pues mira, les voy a dejar... Pues es que sí, hay muchísimas fuentes, o sea, te puedo decir que ya hay muchísimos especialistas hablando del tema y ahora precisamente de las redes, o sea, puedes encontrar a muchos especialistas en cada rama, o sea, tanto de marino como de fauna silvestre, como de plagas urbanas, etcétera, que ya nos dan muchísima información sobre esto. Si quieren, se les puedo dejar en la descripción o en los comentarios, les voy poniendo las cuentas para que se metan, investiguen, para que, pues ahora sí que poco a poquito vayamos cambiando ese paradigma que a veces tenemos y que a veces, como dices, por ignorancia matamos especies que pues no sabemos ni qué son. Me pareció feo y pum, o sea, lo primero que hacemos es la chancla, ¿no? O sea, la araña, la chancla y así. O echarle raid no sé, pues sí, o sea, la verdad, las víboras, por ejemplo, el tema de las víboras, si se meten en las zonas urbanas van a terminar muertas, ¿no? Porque evidentemente el humano mata por miedo, ¿no? Por miedo a ser atacado. A veces ni son venenosas, pero ya las andamos matando. Entonces, aquí yo creo que es importante entender cómo funciona. Por ejemplo, ahorita que dije el tema de las arañas, me acordé de un chico que está en antes Twitter, ahora X, que se llama Araña que estás viendo, se la mandas y él te dice si es de importancia médica o no y qué función tiene. Entonces, así también dejas de matar insectos o alacranes o arácnidos, etcétera. Dejas de matar insectos o arañas que pues pudieran ser benéficas para el ecosistema y que no lo sabemos. Solamente porque las vemos, las queremos ahí matar porque se meten a nuestros entornos urbanos. Entonces, les voy a ir dejando así las cuentas para que se metan. Ya hay muchísima información sobre este tema. Gracias a temas ecológicos ya hay más gente que defiende este tipo de prácticas. Y el tema, por ejemplo, que decíamos del rifle sanitario, pues es lo que menos queremos. O sea, nadie quiere ir a matar gatos o perros ferales, ¿sabes? O sea, evidentemente son vidas. Pero si no entendemos como humanos que si son nuestras mascotas y nos tenemos que hacer responsables y no esterilizamos o dejamos que salgan y se reproduzcan, etcétera, pues en algún punto eso va a salir de control y va a terminar siendo un riesgo sanitario y a los únicos que afectamos son a los animales, a los que o van a reubicar o van a tener que aplicar el rifle sanitario por irresponsabilidad de nosotros, ¿no? Porque al final del día, como dices, perros y gatos son animales domesticados. O sea, están ahí porque nosotros los introdujimos a nuestro entorno urbano, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué onda con el tema de las ratas? También. ¿Qué pasa con este tema qué pasa con el tema de las ratas? ¿Cuál es su función en la vida? Pues mira, las ratas llegaron, o sea, las ratas no son una especie nativa, o sea, también llegaron en un barco de Europa, ¿no? De África, etcétera. Entonces,
Las ratas realmente también se alimentan, por ejemplo, de cucarachas, de algunos insectos, pero el tema de las ratas también se considera como fauna feral porque no, o sea, estaban al cuidado humano, en algún punto salieron de ese cuidado, se reprodujeron y ahora sí ya son un tema de control sanitario. ¿No? O sea, nadie quiere tener ratas en su casa porque pues sí, unas son transmisoras de rabia, pueden transmitírselo a nuestras mascotas, o sea, si muerde una rata silvestre a nuestra mascota, pues es un riesgo alto de que contraiga alguna enfermedad. Y pues el tema de las ratas, pues sí tiene que haber un control porque al final se reproducen de manera, o sea, no tienen un depredador natural. O sea, los depredadores naturales o depredadores que se han adaptado a las ratas son, por ejemplo, halcones, águilas, etcétera, que se los llevan. Pero dime en la ciudad quién se va a llevar una rata. O sea, ellos ni siquiera se acercan ya. Las palomas no se las comen. O sea, no hay un depredador. No, ni los gatos. O sea, ya los gatos hasta le tienen miedo. Exacto, sí, porque luego hasta los atacan. Yo he visto gatos correr delante de una rata. Sí, exacto. Tiene que ser, o sea, porque yo digo, ¿cuál es la función? O sea, entiendo que todos en este universo tenemos, por espacio y tiempo, tenemos una funcionalidad, pero neta que yo digo, ok, si controlaras el tema de una plaga de cucarachas, órale, suena interesante en Ciudad de México, en zonas restauranteras, ¿no? O sea, exacto. Pero ni eso, o sea, ni eso, o sea, más bien, sí, efectivamente, cada vez las veo más grandes, cada vez las veo más seguras o sea, cada vez las veo más de día, ¿sabes? Y con menos miedo. Exacto. Sí, y definitivamente, o sea, no tienen un predador natural, ¿sabes? Entonces, en un entorno urbano se pueden reproducir pues sin ningún tema, ¿no? Ese es el riesgo de introducir especies que no son nativas porque no tienen un depredador natural. O sea, en el campo, los ratones de campo tienen un depredador natural, que son halcones, águilas, etcétera, ¿no? Que se alimentan de ese tipo de ratoncitos. Pero en el tema de las ratas urbanas, pues dime quién, o sea, no, como dices, ya ni los gatos las quieren cazar porque son bravas, o sea, se te avientan y transmiten rabia, ¿no? Aquí nos decía algo Alice, déjame lo leo, que dice, es terrible porque mis perros controlan las ratas que se meten, pero están en riesgo de contraer enfermedades. Tuve un par de perritos que se envenenaron al morder una rata envenenada. Sí, o sea, es que sí es un riesgo, o sea, realmente sí es un riesgo y es precisamente este tema de los animales que introducimos de manera pues irresponsable a una zona en donde no tienen un depredador o no pertenecen a esta cadena trófica, que es la que te digo que mantiene el equilibrio. Mira, aquí dice otra vez Alice, y en la zona donde vivo, que es Ciudad Campo, he visto lechuzas, entiéndase lechuzas como una especie o variedad de búhos, envenenadas por comer ratas que están envenenadas por los venenos que les ponemos. Sí, también. Claro, sí. Todo es una cadena, como bien lo dices, ¿no? O sea, wow. Sí, por ejemplo, en el entorno que vive Alice. Sí, hay que sensibilizarnos. Sí, un poco. Sí, no te decía que en el entorno que vive Alice, que es más campo, pues ahí sí, por ejemplo, sí se acercan las lechuzas, algunas aves que son depredadoras o carroñeras, etcétera. Pero en entornos urbanos, como no tienen un depredador, pues realmente, incluso también los gatos a veces se mueren envenenados porque cazan ratas. Y sí, al final del día pues es una cadenita, ¿no? O sea, se mueren en ese inter. Sí. Y hace poquito vi un video de un gato que está husmeando en un basurero y sale una víbora, ¿no? Y pues, adiós gato, ¿no? Pero, o sea, el gato no debería de estar ahí, ¿no? O sea, debería de estar bajo un cuidado humano, no debería de estar arriesgando su vida por buscar comida, ¿sabes? Sí, eso es interesante porque o sea, creo que cada vez hay más gatos sueltos. O sea, creo que sí hay un tema de gatos sueltos. O sea, no, yo que estoy aquí en la zona como centro de la ciudad, en Nápoles, Condesa, todo este rollo en donde somos muy perrunos, muy gatunos, muy de mascotas.
cada vez se ven más gatos perdidos. Ujú. O sea, sí hay un tema de control natal impresionante. Yo no me había pasado por eso en la cabeza. Ninguno de mis perros ¿cómo se le llama? Había fertilizado, vamos a decirlo, Ajá. y resulta que me pasa con justamente el cazador, y entonces yo dije, sentí una responsabilidad muy cañona por la vida de esos futuros cachorros, y se me desapareció el dueño de la perrita, ¿sabes? O sea, yo no sé si era para él quedarse con todos los perritos. Sí sentí miedo porque, porque desconozco cuál va a ser el futuro de esos perritos, ¿sabes? Claro. Y yo, pues, responsablemente dije pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo nos hacemos responsables de esta situación que se nos salió de las manos a los dos? Pero al menos preocupado fue él. O sea, yo al que menos vi preocupado fue a él. Creo que me entró más responsabilidad a mí por ser la primera vez que uno de mis perros tenía esta acción, ¿no? Y por primera vez pensé en esterilizar a mi perro, porque él no está esterilizado, el otro sí. Y de verdad creo que sí es algo importante que debemos considerar. La esterilización de nuestros animales domésticos es súper importante para evitar todo este tema de plagas urbanas que hoy en día, en donde vivas, seguramente pueda haber. Bueno, aquí en la Nápoles no ves perros callejeros, ¿eh? O sea, si hay un perro que como medio perdido, se le busca rescatar o se le busca acomodar, pero no ves un perro callejero. O sea, eh, cada vez veo menos perros callejeros. Sin duda hay zonas en las que abundan por este tema de no esterilizarlos, ¿no? Sí, sí, y aparte no solamente que no los esterilicen, sino también que tienen esa cultura como de dejarlos salir. O sea, por ejemplo, aquí en Querétaro, en el tema de las comunidades, tú ves a los perros Ajá. que están en la calle, o sea, son perros callejeros, pero realmente son perros que pertenecen pues prácticamente a toda la colonia porque todo el mundo les da de comer, pero nadie se hace responsable de ellos, ¿sabes? Claro. Entonces, es un perro que se reproduce afuera, que puede ocasionar enfermedades, que hace pues, toda esa cadena de situaciones y que al final terminan siendo estas jaurías de perros o de gatos o de lo que sea, terminan en la calle siendo parte de la calle, ¿no? Y a veces los ves y dices, pues no es un perro de la calle porque está bien alimentado, pero al final nadie se hace responsable de ellos, ¿no? Entonces se reproducen y entonces ya son un problema sanitario, ambiental, de muchas situaciones. Entonces sí, como dices, o sea, sí, Déjame, en muchos lugares, sí, dime. deja cuando esté vivo, o sea, como bien dices, ¿no? O sea, todos lo alimentamos, pero cuando se muera, ¿qué va a ser? O Ah, sea, va a también. ser un bulto en la basura. O sea, Exacto. porque nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado en donde montamos nuestras operaciones hoy en día. Fíjate que hay un problema grave de heces de perro en la calle y Ujú. basura, ¿no? O sea, Exacto. pero es parte de los usos y costumbres de las personas. Entonces yo decía, hablaba con el de la delegación, justamente el de control ambiental. Yo decía, ¿cómo podemos hacer todo un tema de reeducación ambiental para que las personas entiendan que todo esto es un problema, no solamente, se vuelve un tema de salud pública? Y yo decía, Exacto. pues contenedores, y decían no, porque avientan a los perros. O sea, te puedes encontrar cualquier tipo de cadáver en ese tema, Ay, ¿sabes? no. Sí, Entonces, claro. no, no solamente es un tema de alimentación, sino que también nos vamos a volver cadáver, y quién se hace responsable de eso. Sí, o sea, definitivo, es que es un todo, o sea, el tema de los perros callejeros o de los gatos callejeros es un todo, o sea, son enfermedades, como dices, el cadáver, el que ya lo atropellaron y pues ahí lo dejan 1000 días ahí, pues, echándose a Ujú. perder porque pues nadie lo levanta, ¿no? Sí. O sea, creo que la mejor manera de ser humanos responsables con esos animales que ya están domesticados, o sea, que ya son parte de nuestra vida cotidiana, es esterilizarlos, mantenerlos en nuestras casas, o sea, sin dejar que mermen ecosistemas, etcétera. Y pues cuando vayamos a salir con ellos a un entorno natural, silvestre, etcétera, pues siempre tenerlos supervisados, o sea,
hay casos que pues, se comen incluso tortugas marinas o que van y escarban los donde ponen los huevos, las tortugas, etcétera. Los huevos. Entonces, pues ahí sí, pues no, o sea, no debemos como humanos, exacto, o sea, no debemos como humanos permitir que aunque sepamos que es un instinto porque al final del día son animales, nosotros también necesitamos como regular ese instinto. También mis perros, o sea, ven lagartijas y corren atrás de ellas, ¿no? Y te digo, o sea, yo necesito estar atrás de ellos porque yo quiero tener gallinas y yo no quiero que suceda, pues que las maten, ¿no? Porque al final son Claro. animales que son domesticados también. Entonces, pues poco a poco ir regulando Sí. el tema de los animales domésticos. Tú ayer me decías que son libres de croquetas. A mí se me hace fantástico el hecho de que un perro o un gato pueda comer un alimento más saludable, porque también las croquetas luego no son de la mejor calidad. Y está súper bien, ¿no? Pero como dices, o sea, yo le doy el alimento tal vez crudo o así, pero pues no es así como que la dejes ir todos los días a cazar paloma y ese sea su alimento, ¿sabes? O sea, entonces sí tenemos que regular eso. Claro, claro. Oye, Kat, y entonces, para cerrar como el tema de las plagas urbanas, ¿qué otras plagas urbanas se nos pueden? Ok, pues mira, ajá, dime. Pues mira, por responsabilidad humana son todos los animales que están a nuestro cargo. En este caso, pues perros y gatos es lo que más nos aqueja porque es lo que está domesticado, ¿no? Obviamente no hemos visto pues una plaga de gallinas o de borregos o no, o sea, no es algo tan común. El tema de las ratas te digo que pues, no es un animal domesticado, se considera como fauna feral, sin embargo, pues no hay un depredador, no hay alguien que lo controle más que los humanos, ¿no? Y pues en el tema de urbano, o sea, hablando de urbano, es cualquier especie que no sea de la zona, o sea, que sea invasiva, que nosotros traigamos, no sé, un ave exótica y la soltemos en nuestro entorno porque creamos para que sea libre, pues, eso puede afectar un ecosistema y o sea, hablando específicamente de las urbanas, pues perros y gatos, ¿no? Que son lo que está a nuestro cargo y es nuestra responsabilidad mantenerlos dentro de casa, mantenerlos esterilizados, en vigilancia, etcétera, para que no se vuelva un problema, como dices, de salubridad, de higiene, de temas ambientales y que al final, pues los únicos que terminan sufriendo las consecuencias, pues son precisamente los animales, ¿no? Que pues no tienen la culpa de reproducirse y vivir en la calle por una irresponsabilidad humana. 100%, 100%. Así que, por favor, hagámonos responsables de lo que decidimos adoptar. De verdad que es una gran responsabilidad tener un perro y tener un gato. Es una gran responsabilidad. Y que no te rebase el tema de las emociones porque son bien nobles y entonces abusamos de esa nobleza y expresamos lo peor que somos como humanos sobre estos animales. Yo he visto maltrato animal horrible y no se vale, ¿no? O sea, me parece que sí hay que tener más políticas públicas en relación a la adopción de cualquier tipo de animal, de cualquier especie, porque podemos causar no solo gran daño hacia el ecosistema ni el entorno donde vivimos, sino también hacia ellos mismos cuando se nos escapan, cuando simplemente salen de nuestro control y simplemente decides dejarlo amarrado en un poste porque no tienes el suficiente valor para responsabilizarte de una vida como lo es un perro, como lo es... se me vienen a la cabeza caballos porque yo soy jinete y yo veo que un caballo es todavía aún más dependiente del humano, sí, claro, que un propio gato o que un propio perro, ¿sabes? Sí, claro, y aparte de la responsabilidad también siempre hay que tener en cuenta qué gastos implica, o sea, porque no solamente es darle de comer y sacarlo a pasear, es llevarlo al veterinario, es estar al pendiente de su salud, es ser responsable realmente con tus animales, o sea, al final son animales de compañía, son nuestra responsabilidad y se vuelven parte de nuestra familia y como dice Alex, no se vale que cuando ya no te puedas o te rebase la responsabilidad, la salida sea déjalo salir, déjalo en la calle, lo amarro en un poste y ya, me deshago de
de la responsabilidad y pues no. O sea, igual, si, o sea, siempre es viniendo de la adopción, o sea, hay muchos perros y gatos que están esperando un hogar que realmente los quiera. Y pues el tema de la compra, pues ya es, ahora sí que ya es muy personal, pero si lo van a hacer, que sean totalmente responsables y conscientes de que es un compromiso de al menos unos 10, 15 años de la vida de un perro o los gatos, en el caso de los gatos. O sea, es un compromiso de vida, o sea, no nada más es me acompaña y listo, ¿no? Sí. Me gusta cómo lo mencionas. Este es un compromiso cuando compartimos vida. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Salió diferente este live, Sí. ¿verdad? Pero logré conectarme contigo, Kat. Sí. Me da mucho gusto verte. Igual. Me ha gustado mucho verte en salud y pues este tema que se está tocando muy poco, creo que sí hay que enfatizar en el tema de la adopción de animales y qué tan responsables podemos ser y el efecto que pueden tener en nuestro entorno. Exacto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos desde Juntos por el Planeta. Me tuve que conectar desde la cuenta de Finca Urbana, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicar contigo. Ay, sí, muchas gracias, mi Alex, y pues ya sabes que al final todos somos portavoces de esto y solamente con empezar a ser responsables y comenzar a conocer un poquito más sobre lo que pasa en nuestro entorno, pues poco a poco vamos a ir cambiando. Nadie es perfecto, todos hemos cometido errores como todos los que mencionábamos ahorita y al final el chiste es educarnos en temas ambientales y pues poco a poquito ir cambiando el entorno de todos para vivir en armonía. Yeah. Gracias, De Kat. nada. Bienvenidos y compartan esta información. Cuídense mucho, nos vemos prontito y ahí les dejo el live y toda la información allá abajo. Cuídense, chicos. Un beso. Yeah. Bye. Bye. Ay.